buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo González. Este es mi documento de identidad. Hoy vengo a explicarles un poco del video de la actividad realizada sobre vectores. Estas son las simulaciones realizadas con el respectivo simulador. Vamos a proceder con las preguntas generadoras. Dice la primera: demuestra gráficamente en el simulador la suma de dos vectores independiente del orden de la suma. ¿Qué quiere decir? Resulta que los vectores tienen la propiedad conmutativa, es decir, que no importa el orden en que los sumemos, siempre nos va a dar el mismo resultado. Esto, como ya lo dijimos, es porque tienen la propiedad conmutativa de la suma que corresponde a, a esta propiedad. La segunda, la segunda pregunta generadora dice: demostrar mediante las ecuaciones 3, 4, 6 algunos de los resultados de la tabla 4. Para estas ecuaciones, para demostrar que estas ecuaciones son ciertas, vamos a tomar en la tabla 4, que es esta tabla, los resultados del ejemplo que se proporcionó en un principio. Es decir, vamos a tomar como coordenada X el número 8 y como coordenada Y el número 19. Entonces vamos a comenzar con la ecuación de magnitud. La ecuación de magnitud dice que la raíz cuadrada de la primera componente en X al cuadrado más la segunda componente de Y al cuadrado da igual a la magnitud. Entonces vamos a colocar acá el número 8, que es la componente en X, y vamos a colocar acá el 19, que es la componente en Y, pero como recordemos que es menos 19, nos va a cambiar el símbolo de la operación a resta. Acá nos va a dar esta operación. Acá me hace falta la raíz cuadrada, que es 64 más 361, nos da un total de 425. Y hacemos la raíz cuadrada, lo cual nos va a dar 20.6, que esa es la magnitud que nos dio en un principio en la simulación, que es este de acá, 20.6. Si ustedes ven acá, este es el vector. Acá ya tenemos ingresadas las, las coordenadas de los vectores. Si vemos el vector 6, el vector C nos da 20.6 la magnitud. Procedemos con la segunda ecuación. Dice que para el ángulo debemos hallar la tangente, la inversa de la tangente de la componente Y sobre la componente en X. Colocamos la componente en Y, que es menos 19, la componente en X, que es 8. Esto nos da un total de 67,17 menos 67,17 grados, que si vemos acá en el simulador nos va a dar eso, menos 67,2. Ahora vemos que la suma de los dos, la suma de dos, la ecuación número 6 dice que para la suma de los vectores debemos sumar cada una de los componentes. En este caso, estábamos sumando el vector A, que tiene una componente menos 10 en X y 10 en Y. Y la componente, el vector B, perdón, la componente en X es 2 y la componente en Y es 9. Entonces vamos a sumar componentes en X y componentes en Y, es decir, menos 2 más 2 y 10 más 9. Entonces acá hacemos la operación menos 10 más 2 y 10 más 9. Nos va a dar un menos 8 y 19 positivo. Pero como este va a estar en orientación negativa, entonces se van a intercambiar los símbolos. La tercera pregunta dice: para uno de los resultados de la tabla 6, demostrar que A más B más C es igual a 0. Para este caso tomamos ese mismo ejemplo que estábamos revisando, que son estos cuatro de acá. Bueno, estos vectores de acá, el vector 2, 9, el vector menos 10, 10 y el vector 8, menos 19. Vamos a realizar la suma de los vectores colocando primero las componentes en X, que son estas, y luego las componentes en Y. Entonces vamos a sumar acá menos 10 más 2 más 8 y las componentes en Y, 10 más 9 menos 19. Si hacemos la operación, vemos que 10 menos 10 más 2 da un total de menos 8, más 8 da igual a 0. Y si vemos en Y, 10 más 9 es 19 menos 19 da igual a 0. Por último tenemos la última pregunta generadora. Dice: la magnitud de un vector puede tener valor negativo. Explique. La magnitud de un vector no puede tener valores negativos, puesto que es una extensión del vector. No puede haber un vector
menor a cero. Explique la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector. Sirve para todos los cuadrantes. La ecuación 4 que nos mostraban es esta misma, la del ángulo. Esta. Si acá vemos, revisamos acá que este nos da un ángulo negativo, es decir, que va a quedar hacia el cuadrante número 2. ¿Sirve para todos los cuadrantes? Sí, sirve para todos los cuadrantes, puesto que como sabemos tenemos ángulos hasta 360 grados, por lo cual nos sirve para cualquiera de los cuadrantes. Recordemos, va de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 así sucesivamente. Muchas gracias por su atención. Buena tarde.